Ok, buenos días a todos y buenas tardes también a los que nos acompañan desde otras zonas geográficas. Bienvenidos y bienvenidas a este taller de telecomunicaciones para periodistas que también hemos abierto a público de la región. Impartirá esta sesión nuestro vicepresidente José Otero. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero les voy a leer su breve biografía. El señor José Felipe Otero es el vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones de la región. La experiencia laboral que tiene el señor Otero incluye investigaciones en temas de políticas públicas y para diversas instituciones multilaterales y gobiernos. También es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El señor Otero fue invitado a participar en el foro de expertos de la OIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Su formación académica incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho de la Universidad de Edimburgo, Tecnología de la Universidad de Georgetown e Innovación Social de la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero también es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Damos paso entonces a nuestro orador del día de hoy. José, buenos días y tiene usted la palabra para dar comienzo a este taller. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Siempre es bueno ver que hay caras conocidas en, en el público. Y ya, si me dan un momentito, comienzo a compartir la pantalla. Si la están viendo, me dejan saber. Dice, bueno, el objetivo de hoy no es empezar a hacer un análisis exhaustivo de acerca de cómo está el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. Tampoco vamos a estar hablando acerca de lo que está frenando o impulsando una tecnología específica. El objetivo de hoy es empezar a explicar un poco cómo funciona el ecosistema de telecomunicaciones y empezar a aclarar algunos de los temas o de los conceptos que de forma más frecuente en mis conversaciones con periodistas he visto que aparecen dudas. Entonces, algunos de ustedes van a encontrar, dependiendo de su experiencia, dependiendo de su conocimiento del mercado, la presentación la pueden encontrar muy interesante, otros podrían encontrar demasiado básica. Entonces, pero quiero controlar las expectativas de lo que vamos a ir haciendo el día de hoy. Es más o menos hacer un mapeo de cómo funciona el ecosistema de telecomunicaciones. No vamos a estar hablando de ningún mercado en particular, no vamos a entrar en la dinámica competitiva de ningún mercado, en los lanzamientos, esa parte no se va a hablar hoy. Esto es, vamos a aclarar puros conceptos. Y acá, como todos bien saben, estos son los miembros que permiten la existencia de 5G América. Como dijo, me parece como dijo Lorena, al final de la presentación vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas y también vamos a estar permitiendo algunas preguntas que se vayan colocando por el chat. Ya luego vamos a eso. Primero, cuando estamos hablando del ecosistema de telecomunicaciones, usualmente lo que pasa es que se comete el error de siempre estar pensando en infraestructura. Y el ecosistema de telecomunicaciones va muchísimo más allá. Es algo holístico donde está recibiendo y enviando reacciones constantemente. Entonces, tecnología es uno de los componentes que va guiando y amoldando todo lo que viene siendo el sector de las telecomunicaciones.
Entonces, acá lo que podemos ver es que en la parte de la tecnología, bueno, tenemos dos aristas, la parte de TI, toda la parte de software, toda la parte de la infraestructura normal que ya conocemos. También tenemos que ver cómo está el sistema académico, dependiendo de cómo esté construido todo este sistema académico, desde elemental hasta universidades. Vamos a ver qué puede impactar favorable o no favorablemente al desarrollo sano de la industria de telecomunicaciones, sobre todo en lo que viene siendo la parte de la innovación. eh, eh, Obviamente no se puede hablar de un sector de la economía sin hablar de la economía, de la macroeconomía per se, de la microeconomía, de toda la parte de las finanzas, todo lo que viene siendo demografía, regulación en términos de regulación de competencias, regulación de licencias, regulación nacional, internacional y local, y obviamente toda la parte de la política pública. Hay otras aristas, hay otras variables, pero me parece que desde mi perspectiva estas son las más abarcadoras, las más importantes y las que podemos estar hablando un poquito el día de hoy eh, de forma concreta para aclarar ciertas dudas que pueda haber en el mercado. Eh, pero antes de comenzar, identifiquemos cuáles son los desafíos que siempre vamos a ver cuando estamos hablando de una nueva tecnología de telecomunicaciones o una nueva tecnología per se de cualquier tipo de tecnología. Lo primero que vamos a estar observando es que siempre se exagera cuáles son las capacidades, cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el desempeño real de esta tecnología en el mercado. Digamos, esto es algo sumamente común, no comienza con 5G, no comenzó con Bitcoin, no comenzó con las criptomonedas, no comenzó con blockchain. Lo hemos estado viviendo toda la vida. Es más, algunos de los que lleven aquí más de 2 décadas en el mercado de telecomunicaciones, los invito a revisar lo que escribían hace 20 años acerca de la tercera generación y van a ver muchísimos paralelismos en términos de lo que va a poder lograr hacerse con esta tecnología. Toda esa transformación digital que nuevamente está siendo revisitada, todas esas ciudades inteligentes, toda esa digitalización de todos los procesos, es algo que se nos prometía a finales de los 90 con el advenimiento de esa tercera generación que supuestamente iba a llegar el 1 de mayo del año 2000, pero no fue así. También, pero esto lo digo porque siempre hay que tener cuidado de cuando estemos escuchando eh, cosas que nos parecen hiperbólicas, que todo siempre está es sumamente positivo, que no va a haber ningún problema, que va a haber una adopción inmediata y rápida, tengan cuidado. Eh, Porque hay muchos interlocutores que lo pueden decir de muy buena fe, están aquellos que siempre piensan que el mundo debe estar siempre recibiendo buenas noticias y están aquellos que básicamente pueden tener una agenda interior. Pero el que le diga que con una tecnología específica vamos a resolver todos los problemas que podamos tener de conectividad, que una sola tecnología nos puede eliminar todo lo que viene siendo brecha digital, etcétera, o está desinformado o está mintiendo. Pero lo que sí es necesario es para evitar caer en todo lo que viene siendo esta exageración de de lo que se propone de una tecnología, empezar a preguntar, pero ¿cuál es el mercado potencial real de esa tecnología? ¿Quién la puede comprar a corto plazo? ¿Quién la puede adoptar a mediano plazo? ¿Quién la puede adoptar a largo plazo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y dónde? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Últimamente, esto es lo que podemos estar haciendo cuando estemos hablando acerca de 5G, pero son las mismas preguntas si queremos estar hablando de inteligencia artificial, si queremos hablar de las flotas satelitales de baja órbita, queremos hablar de esos cableados submarinos transcontinentales o esos cables de fibra óptica terrestre. ¿Cómo, cuándo o para qué, quién, cuál es el objetivo
de colocarlo y cuál es simplemente ese mercado potencial, porque si no, estamos creando elefantes blancos. También es sumamente interesante ver cuál es el marco regulatorio, porque cuando estamos hablando de América Latina, desafortunadamente, de los más de 30, 40 jurisdicciones que tenemos en América Latina y el Caribe, más de la mitad tienen un marco de regulación totalmente obsoleto. Estamos hablando de marcos de regulación que datan de más de 30 años. Hay algunos mercados, inclusive, que ni siquiera tienen una ley de telecomunicaciones per se. Digamos, aquí me parece que el mercado más grande que no tiene una ley de telecomunicaciones viene siendo Uruguay. Entonces, pero sí tenemos marcos legales que fueron creados, y esto se da mucho en el Caribe, no hispanoparlante, que fueron creados para monitorear o viabilizar una liberalización o privatización del mercado. Y desde entonces no se han actualizado. También lo vemos en Centroamérica, también lo vemos en otros lados. Como parte de esa exageración, tengan cuidado cuando alguien le diga, si no adoptamos esta tecnología, vamos a caer en la prehistoria. Vamos a estar saludando a Pedro Picapiedra, vamos a estar eh, internándonos localmente en un Jurassic Park donde todos vamos a estar realmente atrasados. Eso es falso. Ninguna tecnología te va a hacer eso, sobre todo de la noche a la mañana. Toda la adopción de las tecnologías se da paulatinamente y no se da de forma sincrónica en ningún país del mundo. Hay lugares donde hace una adopción muchísimo más rápida que otros y eso es igual de válido en el Reino Unido o Estados Unidos que en Paraguay, Guatemala o Puerto Rico. Eso es sumamente importante. Por eso es que la transformación o el impacto o los beneficios de cualquier tecnología no son inmediatos. No son inmediatos. Entonces, hay que darle tiempo a la tecnología para que empiece a impactar y siempre y cuando el mercado reúna todos los requisitos que necesita esa tecnología para tener un desempeño como se promete en sus especificaciones técnicas. De lo contrario, podemos hacer lo que pasó en el Alto de Bolivia hace mucho tiempo, cuando se coloca unas redes de cuarta generación, pero el Vasco no se había adecuado para redes de cuarta generación, solamente se le daba de tercera generación, y bueno, el desempeño fue de tercera generación porque tenía un embudo. Obviamente todo esto se solventó y los servicios mejoraron muchísimo. Y aquí estos tres que voy a mencionar ahora me parece que son muy, muy importantes. La falta de comprensión por parte de los tomadores de decisiones sobre qué puede hacer la tecnología. Y aquí estoy hablando de los tomadores de decisión de política pública y esta falta de comprensión, esta falta de conocimiento es la que puede hacerlo víctimas o crédulos de aquellos que están exagerando la necesidad tecnológica. Entonces, hay que saber cuál es el mercado potencial, porque al saber el mercado potencial, sabes cuándo y dónde tienes que invertir y puedes estar amortizando esa inversión y de esta forma hacer mejor uso de los recursos que tiene. También es sumamente importante saber que si no tienes una infraestructura básica donde quieres lanzar los nuevos servicios, y al lado de esa infraestructura básica, si no tienes una regulación moderna que te permita eh, desplegar la tecnología, vas a tener demoras que significan un alza en el costo de despliegue de la tecnología. Y como he dicho, esto aplica lo mismo a cables de fibra óptica terrestre, cables de fibra óptica submarinos, aterrizajes de señales satelitales, redes inalámbricas
ya sea para servicio móvil, ya sea para servicio fijo, ya sea para servicio de microondas. Y sobre todo, el gran desafío es ignorar cuál es ese factor humano, cuál es el capital humano que tengo a mi disposición para poder impulsar el lanzamiento de nuevos servicios, el despliegue de la nueva tecnología, pero también que tenga ese capital humano creativo para que continúe innovando en el mercado con nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones que atiendan las necesidades locales. Todo eso, esa es la parte de los desafíos. Cuando estamos hablando de vamos a lanzar una nueva tecnología, un nuevo servicio de telecomunicaciones, de esto es lo que estamos hablando. No estamos hablando de nada más. Y cuando estamos hablando de la infraestructura, menciona la infraestructura civil. Bueno, acá son las carreteras, el sistema eléctrico, de servicio de agua potable, autopista, toda la parte de las telecomunicaciones de comunicaciones para moverse dentro del país, de esos servicios básicos que usualmente debería proveer el Estado, pero que no necesariamente es así. Recordemos que cuando estamos hablando de América Latina y el Caribe, estamos hablando de la zona más urbanizada del planeta. Tenemos más del 82% de las personas viviendo en zonas urbanas. ¿Qué implica esto? Bueno, que las personas, ese 18% en, pro- en promedio que vive en las zonas rurales está muy desparramado. Tenemos unas tasas de densidad poblacional muy baja en la mayoría de los países, lo que hace demasiado oneroso llevar las redes de telecomunicaciones, pero también hace muy oneroso hacer una inversión en esa infraestructura civil. Entonces, si yo quiero llevar servicios de telecomunicaciones porque me están dando un mandato de que quiero conectar a los no conectados, queremos reducir las brechas digitales, queremos conectar a toda la población, pero no tengo carreteras, no tengo sistemas eléctricos. Eso lo que hace es encarecer todo lo que viene siendo el despliegue de infraestructura. Y al encarecer todo lo que viene siendo el despliegue de infraestructura, estás encareciendo la tarifa que se podría dar por el operador a las personas que viven en esas localidades porque ellos van a querer recobrar su inversión si es que en lo que estamos hablando no hay ningún tipo de subsidio. Luego, cuando estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones, tenemos tres grandes grupos. Te digo, tenemos la parte cableada, o más bien las alámbricas, que aquí es los alambres de cobre, la fibra óptica o toda esa parte de HFC de los cableros, y eso todo el mundo los conoce. Estamos hablando de el cableado de cobre está cada vez más en desuso, o lo están desenterrando las mismas operadoras para evitar contaminación o la gente simplemente se los roba. Eh, no es bastante común ver ya cableado de fibra óptica donde se le ponen anuncios, esto no es cobre, esto es fibra óptica. Y luego en términos de las conexiones inalámbricas que usan el espectro radioeléctrico, bueno, lo que tenemos son sistemas eh, donde satelitales tenemos los operadores móviles y tenemos redes inalámbricas fijas. Acá, cuando estamos hablando, y otros servicios inalámbricos de conexión que no necesariamente requieren de una licencia. Estamos hablando desde Bluetooth hasta Wi-Fi. Recordemos que muchas veces el componente inalámbrico es el que va desde la emisión de la antena hasta el dispositivo que la recibe o del dispositivo a la antena. Digamos que es una red inalámbrica, a menos que estemos hablando de un satélite. Cuando estamos hablando de una red inalámbrica terrestre, siempre va a tener un componente cableado detrás en algún momento de su arquitectura, digamos, porque puedo tener un backhaul de fibra óptica si estamos hablando usualmente de quinta generación, pero también podría ser uno de microondas o podría ser uno satelital, pero eventualmente vas a llegar a esa parte de fibra.
La fibra lo que hace es garantizarse que vas a tener el mejor desempeño si estamos hablando de transmisiones de quinta generación. Ya dependiendo de la situación del entorno, si utiliza un satélite, qué tipo de satélite, dónde está, nivel de congestión, horario, etcétera. Lo mismo aparece cuando estamos hablando de distintas tecnologías de microondas. Y lo otro es que es sumamente importante saber es que todas las tecnologías tienen ventajas y desventajas. Lo más importante siempre cuando estamos hablando del negocio, si estamos hablando de operadores privados y muchísimo de los públicos, es que la implementación, el desarrollo de una red tiene que ser rentable. Esto no siempre sucede así en muchos casos, pero eso es lo que eso es lo que se espera. Y es sumamente importante también recordar que ninguna red de telecomunicaciones depende solo de una tecnología. Estamos hablando de que todo lo que tenemos ahí en el mercado son redes híbridas. En algún momento vamos a tener una combinación de las distintas tecnologías, ya sea de forma directa o ya sea de forma de redundancia cuando tenemos algún tipo de falla o desconexión. Luego también cuando estamos hablando de esa infraestructura para la llegada de nuevas tecnologías y olvidémonos de la infraestructura civil, sino qué tengo delegado en términos de telecomunicaciones, que ya tengo en el mercado que sea usado para ofrecer servicios de telecomunicaciones y que de esa parte de lo que ya yo tengo, esas redes legacy que está en el mercado, yo puedo reutilizar para reducir costos. O, y esto reducción de costos no significa, bueno, si tengo 4G, le puedo poner 5G arriba y ya estoy de esa forma reduciendo costos. No, la reducción de costos puede ser, bueno, mira, tengo las redes inalámbricas en ciertas torres y ya como las voy a reemplazar, ya no tengo que construir una torre, sino reemplazo toda la infraestructura que está ahí y coloco la nueva. Entonces, eso también tiene un impacto. No necesariamente cuando estamos hablando de las redes de legado es voy a poner algo sobre lo que ya tengo. Puede ser una sustitución, pero siempre es sumamente importante saber qué tengo en el mercado en esas zonas porque eso me va a decir de qué manera puedo hacer la inversión. Puede ser, digamos, si estamos hablando de identificar por dónde pasa todo ese cableado de cobre, ya tengo el derecho de vía porque voy a colocar la fibra óptica por donde están pasando el cableado de cobre. Entonces, y eso me evita muchos permisos, me podría evitar muchos permisos, muchos trámites burocráticos, etcétera. También cuando estamos hablando de lo que podría ser que impacta los servicios a nivel nacional, no nos olvidemos de lo que viene siendo las salidas internacionales, esas salidas internacionales que conectan al mercado local o nacional con el de otros países, digamos. Y aquí estamos hablando mayormente de fibra óptica terrestre en los continentes, submarina entre continentes o en las islas y obviamente todo lo que viene siendo la conectividad satelital. Entonces, todo esto ayuda, digamos, no es, y en las salidas internacionales es sumamente importante entender que dependiendo de cuántas salidas internacionales tienes, esto es oferta y demanda, los precios van a estar variando. Mientras menos salidas internacionales tengas en términos de fibra óptica y más dependas de flotas satelitales, tus costos van a estar subiendo, digamos. No es lo mismo pensar cuánto me va a salir el costo de conectarme a Internet de banda ancha en Reunión, en la isla de Reunión, que pensar cuánto me va a estar costando conectarme internet, a la misma velocidad de Internet de banda ancha en la isla de Trinidad. Lo mismo es, no me va a salir lo mismo conectarme a Internet
de banda ancha cuando tengo salidas sa- solo satelitales en medio de la Amazonía que estar haciéndolo desde Medellín. Y bueno, aquí voy a hablar un poquito, me voy a ir por la parte inalámbrica móvil. 3GPP es un ente que estandariza, es uno de los muchos entes que estandariza tecnologías. Cuando estamos hablando del 3GPP, en la parte inalámbrica móvil, el que ha llevado lo que viene siendo GSM, de GSM a UMTS y de UMTS a LTE, hasta lo que viene siendo lo que conocemos ahora como el 5G que se está desplegando en América Latina. Esta es la entidad que hace los estándares. Esta es la entidad que cuando ustedes ven los reportes técnicos de 5G América, son basados en los estándares que publica el 3GPP y lo que hacemos en 5G América es tratar de explicar el estándar de una forma que sea eh, entendible para aquellas personas que no son ingenieros. Pero es sumamente importante que ustedes vean más o menos cómo es el ecosistema, porque aunque sea el 3GPP, la entidad que hace el estándar no trabaja por sí sola y no lo hace de forma eh, independiente. Recibe lo que viene siendo los requisitos de IMT. Los requisitos de IMT vienen siendo esos de IMT 2020 para lo que viene siendo 5G, era IMT avanzado para lo que viene siendo LTE y era IMT 2000 para lo que viene siendo 3G. Aquellos que lleven más de 15, 20 años en el sector se van a acordar de las batallas de GSMA contra, primero TDMA, luego contra eh, eh, CDMA, TDMA y GSM, eran las grandes batallas. Bueno, cuando estábamos hablando de tercera generación, la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicaba eso lo que llamaba los requisitos para que una tecnología pueda referirse como IMT y ya todas las tecnologías que cumpliesen a cabalidad los requisitos mínimos que ponía la UIT era considerada parte de ese paraguas. Pero tomemos un paso atrás. ¿Por qué por qué se decidió empezar a sacar estos IMT 2000, IMT avanzado, IMT 2020, IMT 2030, que viene siendo el de sexta generación? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque cuando estaban los sistemas de primera generación, que nadie los llamaba de 1G, lo que teníamos era una multiplicidad de tecnologías con distintos niveles de desempeño. Lo que se estaba buscando era, vamos a armonizar los servicios que se vayan a estar dando por medio de las tecnologías móviles para que independientemente de la tecnología que se esté utilizando, los usuarios tengan una experiencia similar, porque están cumpliendo con esto. O sea, van a tener una experiencia mínima. Por eso cuando ustedes ven acá en la columnita del medio, donde dice segunda generación, ven que de segunda generación te ponen GSM, te ponen DIAMP, o sea, TDMA, te ponen PDC, te ponen IS95, eso es CDMA. O sea, ahí tenemos cuatro tecnologías que te cubren con eso. Ya cuando nos vamos a la estandarización de 3G, vemos que todavía tenemos distintas tecnologías, pero lo que se está buscando es armonizar el tipo de servicio mínimo que iba a tener todo el mundo. Además de lo- el gran cambio que se veía acá de primera a segunda generación fue simplemente la digitalización
de la tecnología. Aquí, desde segunda generación, estamos hablando de redes totalmente digitales. Y aquí lo estamos viendo más o menos como es esa evolución a través de los años. Lo que ustedes pueden ver es cómo se va reduciendo el número de tecnologías que estaban ocupando. Digamos, aquí entre tercera y cuarta generación, lo que estábamos viendo en la parte de abajo era ese famoso WiMAX que nunca se llegó a evolucionar. Entonces, con 5G realmente coincidimos con una sola tecnología. Muy bueno para lo que viene, todo lo que viene siendo economía de escala. Queda a ver qué va a suceder con sexta generación. Pero esto es más o menos la evolución de las redes móviles en términos de lo que viene siendo usuarios, porque esto es la parte técnica para que sepan por dónde vienen, cuáles son los años, pero a nivel usuario, a nivel de lo que me importa a mí, la primera generación me dio voz, redes total analógica. La segunda generación fue la llegada de esas redes completamente digitales y estas redes digitales llegan con esas asignaciones del espectro que en ese momento se consideraba PCS o SMP en Brasil. Entonces, aunque sabemos, y aquí vemos que empiezan a la frecuencia darle un nombre. Realmente tú puedes colocar la tecnología móvil que sea en la frecuencia que sea, siempre que haga la adecuación real de esa frecuencia. Por eso, esas redes de primera generación, que era en región 2 que es América, de 850, luego que se apagan todas esas redes, empiezan a utilizarse esas mismas frecuencia de primera generación, empiezan a utilizarse en segunda, tercera generación. Según se van apagando, se siguen usando por generaciones posteriores. Pero para hacerlo, facilitarlo muchísimo más a las personas, lo que se hace es, cada vez que yo voy a hacer una asignación donde lo que busque el gobierno sea impulsar la llegada de una nueva tecnología, es relacionar ese proceso de asignación de espectro con una tecnología. Por eso es que cuando estábamos hablando de PCS, eran las subastas de PCS, era la subasta de 2G. Era el proceso de concurso de belleza de PCS, el concurso de belleza para asignar 2G. Lo mismo pasó con tercera generación, lo vimos con cuarta generación y es lo que estamos viendo últimamente en los pasados años con quinta generación. No es que una banda solamente puede usar una tecnología. Es más, es muchísimo más fácil si ustedes ven en algunos mercados cuáles son las frecuencias que están entrando dentro de lo que ellos decían frecuencias de 3G o frecuencias de 4G o frecuencias de 5G. ¿Por qué? Porque está el fenómeno de esas frecuencias de AWS que eran para tercera generación, pero como se tardaron tanto en algunos mercados, pasaron a ser de cuarta generación. Hay frecuencias como 700, que ahora se está hablando de 700 como una frecuencia de quinta generación, cuando anteriormente no lo era. Está hablando de 600 megahercios como una frecuencia de quinta generación, cuando en su inicio no lo era. Entonces, que te pongan en el proceso de asignación de espectro una generación no implica que esa generación es la única que pueda trabajar en esa frecuencia. Es solamente para facilitarlo, es solamente para lo que te está diciendo es que en ese mercado se debe colocar una tecnología que tenga unos parámetros de desempeño que son similares a los que dice esa quinta generación, porque muchos países no utilizan el 5G en los pliegos de subasta, sino que te ponen velocidades mínimas de subida y de bajada de datos. Ahora, cuando estamos hablando también de lo que viene siendo la llegada de las tecnologías a América Latina, independientemente si lo que estoy hablando es que me pusieron una antena para cubrirme 3 calles o tengo un despliegue a nivel ciudad,
lo que se puede observar es que aquellos que decían que quinta generación estaba tan y tan atrasada, deben revisar los libros de historia o deben revisar los archivos periodísticos, porque si estamos hablando de la llegada de esa tercera generación en versión UMTS, lo que estamos viendo es que del primer despliegue en 2001, llega en América Latina en 2006, 5 años. Y en 2006 llega, pero no es realmente como hasta 2010, 2011 que empezamos a ver ese gran despliegue de la tercera generación. LTE tardó mucho menos, tardó 2 años. Quinta generación se tardó un mes. Ya, entonces LTE te llega en lugar, fue lanzada en 2009, acá nos llegó en 2011. Quinta generación fue lanzada en 2019 y antes de 2019 teníamos 5 redes comerciales trabajando en América Latina y el Caribe. Pueden criticar, no pueden criticar, pero la evolución en cada uno de estos casos fue más o menos igual. Anuncio comercial, 1 o 2 antenas, luego al año se incrementaba, u otros casos donde, sobre todo en Brasil, donde tienes dos fechas de lanzamiento, la fecha de lanzamiento para servicio fijo o la fecha de lanzamiento para servicio móvil. El móvil, obviamente, posterior. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lanzando una tecnología nueva, está muy bien. No estás retrasado, no vas detrás de los grandes mercados, estás igual al mismo nivel de Alemania, de Suecia, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de China, estás al mismo nivel. Pero al estar al mismo nivel implica que para tu mercado estás compitiendo por los nuevos celulares de esa tecnología, al costo de una tecnología que acaba de llegar al mercado. O sea, ¿y cuáles son los costos? Usualmente más de $1000 por dispositivo. Por eso es que cuando llega UMTS a América Latina, ya teníamos 5 años de un ecosistema de dispositivos, de teléfonos que estaba creado. Entonces teníamos una mayor variedad de teléfonos. Ya los mercados más avanzados habían hecho las migraciones de la mayoría de sus usuarios y no estaban compitiendo de tú a tú con los operadores latinoamericanos, porque no es lo mismo que un operador latinoamericano ponga una orden de 10.000 teléfonos o de 2 millones de teléfonos luego de 5 años de que se lanza una tecnología, a que lo haga para competir con órdenes de 10, 20, 30, 40 millones de teléfonos que te están haciendo los grandes operadores mundiales. Pues son las famosas economías de escala para empezar a bajar los precios. El otro tema es ese costo del teléfono. Necesitamos para empezar esa adopción masiva, sobrepasar ese 30-35% de la población con teléfonos en la mayoría de América Latina, es que ese teléfono te cueste $125. Recuerden que esos $125 van a estar amortizados, subsidiados muchas veces y los vas a estar pagando junto con tu mensualidad. Ahora, si no tenemos eso, ese tipo de subsidio, empezamos ya a contemplar costos de 75, 50 y hasta $25 por el dispositivo. Entonces, para que te lleguen a ese nivel de precio, tiene que pasar muchísimo tiempo. Tengan una idea, al tercer trimestre de 2023, la diferencia en precio en promedio de un teléfono inteligente de cuarta generación a un teléfono inteligente de quinta generación, según, según cifras de Counterpoint Research, era de alrededor de $200. Y bueno, también estuve hablando acerca de asignación de espectro, no estuve hablando de subasta, no estuve. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando de la forma en que se entrega el espectro,
la palabra que se esté utilizando es muy importante. Digamos, la atribución es, bueno, vamos a nivel internacional. Cuando estamos hablando de atribución, es lo que se decide a nivel internacional donde vamos, para que vamos a usar un bloque. Cuando ya dentro del esquema nacional separamos un bloque de espectro para ciertos servicios, digamos, decimos que lo estamos adjudicando. Por eso es que cuando ustedes pueden hablar con alguien del gobierno y ustedes dicen, pero nada más tenemos 400 megahercios de espectro eh, entregado. La persona de gobierno te puede decir, no, pero nosotros hemos adjudicado más de 2000 megahercios. Ninguno de los dos está mal, lo único que estamos utilizando dos términos. Adjudicado es el que ya se reservó para dar ciertos servicios. Por ejemplo, Colombia y México tienen adjudicado el de 600 megahercios para servicio móvil. No lo han asignado, no lo han entregado al mercado para explotarlo y darle el servicio. Por eso es que la adjudicación es, ¿sabes para qué va a ser cada porción de espectro? La asignación es cuando ya lo entregas. Entregarlo puede ser por un concurso de belleza, puede ser por forma directa o como se dice comúnmente a dedazo o por medio de subasta. Cada uno de estos tres puede tener reglas diferentes en cada país o puedes hacer un proceso híbrido entre las tres anteriores. Entonces, por eso es que asignación es el tema que es cuando se lo entregas al operador y cómo se lo entregas tienes una variedad bastante extensas que van desde subasta holandesa, el famoso concurso de belleza diciendo eh, qué es lo que te comprometes a hacer, subasta inversa, etcétera. O a dedazo diciendo, bueno, tú vas a tener tal porción, tú vas a tener tal porción y tú vas a tener tal porción. Y ya. Otra cosa, el mundo en lo que viene siendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, debería decir regiones UIT, se divide en tres. La región uno que es la amarilla, la región 2 que es Américas, y la región 3 que es el resto. Es sumamente importante que recuerden esto porque cuando se está haciendo comparaciones de la asignación de espectros radioeléctricos, sobre todo el costo que ha tenido cierta frecuencia en Alemania, en Francia, en Italia, en Rumania, con México, Colombia, Argentina, Perú, no necesariamente ese bloque es directamente equivalente al bloque en región 2. Por ejemplo, el dividendo digital que se hace cuando se migra a las estaciones de televisión terrestres para limpiar la banda de 700 en región 2 en las Américas, como se hizo en México, Brasil, como se está haciendo en otros lados. Ese dividendo digital es 700 megahercios. Y el segundo dividendo digital que va después es 600. En región uno el dividendo digital es 600. O sea, se limpia primero 600 cuando se migran las estaciones y ya luego, cuando vamos más adelante, limpiamos 700. O sea, es inverso. Por lo que comparar cuánto es el precio por megahercio por usuario en 700 megahercios en las Américas, compararlo con Europa, no es necesariamente comparar peras con peras. Y para que tengan una mejor idea, a nivel mundial, y esto aún teniendo que Europa, la Unión Europea, prácticamente está armonizando todo entre sus 27 miembros.
Aquí ustedes ven cómo, dependiendo de la región, lo que se está asignando es completamente distinto. Ahora, se la pasan escuchando de que para quinta generación y las nuevas tecnologías, sexta generación después, etcétera, empezamos a romper con ese esquema de que son las bandas bajas y un poco las bandas medias las que sirven para utilizar, para ofrecer servicio móvil. Acá ya empezamos a ver que necesitas bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Bueno, esto es por una cuestión del tipo de servicio que vas a querer ofrecer. Eso es una, porque cada una de estas bandas va a tener un rol en el tipo de servicio que puedes ofrecer, también en el desempeño de ese servicio, pero en términos de lo que viene siendo el operador, en la cantidad de densidad de antenas que vas a tener. ¿Por qué? Porque por leyes de la física, mientras más alta la frecuencia, vas a tener una menor elongación de onda. ¿A qué me refiero? Bueno, que mientras más alta la frecuencia, menos geografía vas a poder cubrir. Por ejemplo, si tenemos la banda de 700, digamos que estamos en medio de la pampa y pones una antena de 700, te puede llegar unos 12 kilómetros fácil, tranquilamente. Te llega unos 12 kilómetros. Para tú llegar a esa misma cantidad de área, tú podrías, si estamos hablando de 3,5, que viene siendo una de las frecuencias que últimamente, que con 5G ha tenido todo ese renacimiento, luego de que hace 15 años no despegaba bien con WiMAX. eh, Mientras acá con una de 700 puedes llegar a esos 12 kilómetros, una de 3,5 para cubrir esos 12 kilómetros, podías estar fácilmente necesitando unas, qué sé yo, mm, de 5 a 10 fácilmente. Pero obviamente aquí hay temas que, como la potencia que le vas a estar dando a esa antena, la población, que tengas dónde está la población, cuál es la demanda que está generando. En términos de la potencia que le puedes dar a la antena, tengan cuidado porque, digamos, esto está hiperregulado en todos lados. Hay regulación, hay recomendaciones internacionales y cada normativa nacional tiene unas estipulaciones muy estrictas en términos de cuál es la potencia máxima que le puede dar una de estas antenas, sobre todo cuando estamos hablando de zonas pobladas. Pero la idea es esa, mientras mayor sea la frecuencia, menor es la cobertura en kilómetros. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de quinta generación, cuando estamos hablando de que empezamos a usar bandas milimétricas, que empezamos a usar bandas medias más altas que las tradicionales, lo que estamos hablando es que para colocar una red de quinta generación vamos a poner muchísima más infraestructura en términos de antenas. Pero como necesitas que esos datos que llegan y salen de la antena puedan distribuirse muy bien a la red nacional de telecomunicaciones, necesita que lo que conecte a esa antena con la red nacional, esa red nacional dorsal, ese backbone nacional, tenga o sea lo suficientemente robusta para poder llevar todo ese tráfico. O sea, necesitamos fibra óptica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, 5G va a, tiene dos componentes. Vamos a tener un incremento exponencial en el número de antenas, pero va a ser un catalítico para un crecimiento drástico en todo lo que viene siendo el despliegue de fibra óptica. Sí, más adelante voy a explicar que hay ciertas tecnologías
que por lo menos, sobre todo en zonas rurales donde no tienes interferencia, esto se puede minimizar un poco, pero teniendo en cuenta la cantidad de antenas que se están viendo, que se van a necesitar, es bastante importante, sobre todo cuando consideren que los despliegues de bandas milimétricas no son para dar cobertura, sino muchas veces para descarga de tráfico, para poder descargar ese tráfico que vienen en las bandas bajas o las bandas medias. Las bandas bajas te dan muchísima cobertura, pero no, se quedan limitadas en que los bloques son muy pequeños. Entonces, necesitas complementarlas con otras frecuencias para poder ofrecer el servicio de calidad. Recuerden que cuando estamos hablando de 5G, los canales que se estaban diciendo, estamos hablando de que necesitamos 80 para ese desempeño normal. Cuando estábamos hablando de tercera generación, en una tecnología estamos hablando de 1,25 MHz y en la otra de 5 MHz. Cuando estamos hablando de cuarta generación, estamos hablando de 20. Aquí estamos hablando de 80. Y y los bloques de espectro que se estaban dando para segunda y tercera generación prácticamente eran de 30 MHz o más y en algunos pocos casos de 40 o 50. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Esa quinta generación va a ser que esa fibra a la torre, esa fibra a la antena, sea un gran negocio a largo plazo. Ahora, cuando estamos hablando de 5G, y aquí quiero volver a esta laminita de acá, 5G es la primera tecnología que no se hace para dar un beneficio directo a las personas. Cuando ustedes ven la primera generación, lo que me dice es le doy servicio de telefonía, de voz. Segunda, le doy datos. La tercera, empiezan a ver aplicaciones, los jardines cerrados, un internet bastante incipiente. En la cuarta generación ya tengo un internet equivalente al que tengo en el computador. Tengo una computadora en la mano, tengo todo tipo de video, etcétera. En la quinta generación, lo que estamos viendo es el habilitador del Internet de las cosas. Tenemos mejoras la utilización de energía y todos los servicios que teníamos antes. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que aparte de eso que tenemos del Internet de las cosas, aparte de conservar energía, aparte de hacer una mejor utilización del uso del espectro radioeléctrico, el gran valor de 5G es que eventualmente te va a bajar en hasta un 80% el costo de la transmisión de datos. Eso lo hace como un catalítico para todo lo que sean servicios. Y ahí viene ese componente de ese ecosistema de telecomunicaciones del que estábamos hablando, de ese ecosistema de tecnología, donde todo lo que sea software y todo lo que sea aplicaciones datacéntricas se van a abaratar bastante. Eventualmente, no pasa de la noche a la mañana. Cuando estamos hablando de realidad extrema, virtual, aumentada, blockchain, Internet de las cosas, robótica, computación en la nube, en el borde, inteligencia artificial, vehículos autónomos, etcétera. Eventualmente, según vaya evolucionando esa quinta generación, va a haber una caída en costos muy importante, lo que va a impulsar el lanzamiento tanto de actores tradicionales como no actores tradicionales de servicios que empiezan a incorporar todas estas tecnologías para ofrecer mayores beneficios al usuario y de esa forma se va a estar beneficiando indirectamente. Ahora, para que todo esto ocurra, hay que acordarse de que existe un marco legal. El marco legal va desde la parte internacional hasta la local. En la parte internacional, recordemos que ahí está la Unión Internacional de Telecomunicaciones a nivel global y tenemos la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones a nivel América Latina. Y aquí
¿Qué puede decirme a mí la parte internacional? Bueno, son los que deciden quiénes tienen las órbitas de satélites, son los que trabajan para definir cuál es la atribución en región 2 si se acuerdan, del espectro, esa armonización del espectro radioeléctrico, y también son los que dictan las leyes relacionadas a todos esos sistemas de cable submarino, porque luego de esos 12 kilómetros que tengo de la costa, el cable submarino que me va de Brasil a Europa, ¿qué pasa cuando está en áreas internacionales si tiene eh, una falla, tiene una avería? ¿Cómo se procede ahí? ¿Cómo se procede para mejorarlo? Y eso es lo que te dice la ley del mar. Tiene un artículo que te dice, bueno, esto es la forma en que se va a tratar la jurisdicción de los cables submarinos. A nivel nacional, bueno, ese es más fácil. Ahí tenemos las leyes de la competencia, las concesiones, todo lo relacionado a la asignación de espectros radioeléctricos, eh, impuestos, eh, exportación, etcétera. Y a nivel local, en la gran mayoría de los mercados de América Latina y el Caribe, los municipios son los que te dan esos permisos para colocar la infraestructura. O sea, entonces, cuando estamos hablando de un sistema de telecomunicaciones, no nos olvidemos que tenemos este trío eh, detrás de nosotros impactándonos. Algunos de ellos no me van a impactar necesariamente a mí. ¿Por qué? Porque la de ley del mar, si yo soy una empresa privada, no me impacta a mí, le tiene que impactar al gobierno donde yo estoy operando. Lo mismo con la representación a la UIT. Quienes están votan son los países, no las empresas. Yo puedo como empresa, yo puedo como asociación, yo puedo como academia asistir, pago una cuota y asisto, pero no tengo voto. También lo que podemos ver es gracias a esa densidad que estamos teniendo, una densidad de antenas, una densidad de antenas que te está llevando una densidad mayor de todo lo que viene siendo la fibra óptica. No he entrado ni siquiera en el tema de los satélites. Todo el incremento de la oferta satelital empieza a impactar lo que viene siendo la finanza, poder ofrecer los servicios. ¿Qué significa esto? Bueno, que los operadores terrestres que ya han visto que si antes, hace 15 años, con 5.000 antenas, yo podía cubrir el 92% de la población de Brasil y ahora con 30.000 no llego a la misma cantidad de población, pues hay que comenzar a ver de qué manera podemos llegar a esa población que no tengo conectada pero de forma factible, de forma viable, de forma de que yo no pierda dinero y me haga daño, digamos. Y aquí empezamos a revisitar ideas que anteriormente eran totalmente rechazadas por el mercado, ya sea por el regulador, ya sea por los operadores o ambos. Y aquí está el tema de la compartición de la infraestructura activa, no la pasiva. La pasiva viene, tenemos temas de compartición de infraestructura de hace más de 20 años en Brasil, en Perú, Nicaragua, en otros lados de América Latina. Pero la compartición activa de infraestructura, como tenemos en Brasil, como tenemos en Chile, como se está viendo en Colombia, es esa compartición. También surgimiento y mayor interés en redes neutrales. Podemos hablar de Internet para todos en Perú, podemos estar hablando de Altán en México. Los operadores móviles virtuales, que ya se han hecho en algunos mercados como Brasil, México y Colombia, protagonistas importantes, como también estamos observando que está sucediendo, pero con solo uno en la Argentina, pero en la mayoría de los mercados todavía parecen un fenómeno totalmente extraño. Los operadores móviles virtuales que empiezan a llegar a esos segmentos que anteriormente estaban siendo olvidados por los operadores tradicionales y que ahora ya no tan solo están apuntando al consumidor, sino que se están volviendo más
especializados, más enfocados, y empiezan a apuntar a ese sector de solamente datos de digitalización del Internet de las cosas. Redes privadas. El surgimiento de esas redes privadas, la competencia, eso lo podemos ver que la competencia y la cooperación, ese fenómeno del mundo académico impulsado por un libro y documentación académica de medio de los 90 que sale de la Escuela de Negocios de Harvard, ahora lo que lo estamos viviendo. Esa parte de la licencia única que en América Latina existe hace más de 2, 3 décadas, pero desgraciadamente en muchos casos no se respetó. Y obviamente todo lo que sea la promoción de un mercado de espectro secundario para hacerlo muchísimo más eficiente. ¿A qué me refiero con espectro secundario? Digamos, en que siempre y cuando se involucre y se informe a las autoridades nacionales, si un operador tiene 50 megahercios de espectro entre 5, solamente quiere 30, el otro 20 no le interesa, y hay otro operador que no tiene nada de espectro en 3.5 y le interesaría comprar esos 20 megahercios, que se le permita hacerlo de forma directa y negociación directa entre los operadores y que el regulador se mantenga enterado según lo disponga las leyes. Eso es lo que a grandes rasgos es ese mercado de espectro secundario. Y esto es sumamente importante en áreas como América Latina, cuando tenemos países que solamente hacen procesos de incrementar la cantidad de espectro que se entrega en el mercado cada 5, 10, 15 años. O sea, en la gran mayoría de los países de América Latina no han sido muy eficientes en la asignación de espectro en sus mercados. Ahí obviamente hay anomalías como Brasil, que ha sido muy eficiente. Estamos visto Chile, que, que siempre está entregando en los últimos años, también lo hemos visto en República Dominicana, lo hemos visto en Colombia, pero también está el otro lado, está un mercado como México que venía asignándolo periódicamente, que se ha visto prácticamente forzado a estar suspendiendo los procesos porque las condiciones no se están dando. Y bueno, toda la parte de la economía también impacta al sector de las telecomunicaciones. Las tasas de importación. Eh, no sé, hace 15 años Ecuador tenía una tasa de importación de hasta un 400% por cada teléfono. La sustitución de importaciones, digamos, vamos a fabricar los teléfonos a nivel local, aunque el costo de los mismos de su fabricación sea de hasta 6 veces lo que me pide el mercado, según datos de un ex ministro de Economía de un país que no voy a mencionar, el control de cambio. Si no puedes tener una moneda dura para poder comprar equipos, para comprar dispositivos, teléfonos, infraestructura, no vas a poder hacer mejoras. Todos los compañeros y colegas de Venezuela que nos acompañan saben muy bien de lo que hablo. Obviamente toda la inflación tiene un impacto directo a todo el mercado. Y obviamente, según el entorno macroeconómico nacional, regional y mundial, también nos afecta. O sea, no vivimos en una burbuja, es lo que quiero decir aquí. Todo lo que pase afuera también nos impacta. También impacta algo. Siempre estamos viendo de que queremos conectar a todos los desconectados, queremos llevar conexión a todos y sacamos estos estudios econométricos que son fabulosos, pero se olvidan de lo que es la pobreza extrema. Digamos, seamos realistas, digamos, la econometría me va a dar resultados dependiendo del insumo que le dé de los datos, pero la gente tiene que comer. Entonces, si nosotros queremos realmente acabar con esa brecha digital, tenemos que venir con esquemas que también, que mientras estemos fomentando esa conectividad, esos servicios, educar a la población acerca de cómo utilizar las tecnologías digitales, también vayan esquemas de vamos a estar reduciendo esa pobreza. Es muy, muy importante eso y es algo que cuando estamos hablando de telecomunicaciones y hablando de esa conectividad de 100%,
nos olvidamos. Sobre todo cuando los niveles de penetración es cantidad de líneas de un servicio sobre la población. Recuerde que aquí estamos hablando cantidad de líneas de servicio, incluyendo las que van al sector privado, incluyendo las que van al sector doméstico, a las casas. Entonces, aquí siempre tenemos una parte de la población que se queda fuera, digamos. Hay mucha gente que tiene dos teléfonos, dos dispositivos, tiene el del trabajo y el personal. Tiene el personal y el que quiere que el esposo o la esposa no se entere también. Entonces eso infla las cifras. Si vamos a ver usuarios únicos, cuántas personas realmente tienen el acceso a servicio móvil, que es el que más eh, está siendo utilizado en todos los países de la región. Vemos que las tasas de utilización de usuarios únicos son de 60 hasta 75-80% en el mejor de los casos. O sea que tengas penetración de 100-120 no significa que todo el mundo tenga teléfono. Y esas penetraciones lo que hacen es causar una cortina de humo y olvidarnos que hay un segmento de la población en la región que no importa que le des cobertura, si no hay otro tipo de ayuda, no vas a llegar a él. Y por eso es que cuando estamos hablando de política pública, estamos hablando de esos fondos de acceso a servicio universal. Bueno, menos en Uruguay, menos en México que no tiene, que son fondos donde se le cobra típicamente eh, un 1% u otro porcentaje a los operadores del mercado para crear un fondo y con ese fondo empezar a subsidiar proyectos en zonas donde los operadores tradicionales, sean públicos o privados, no van a invertir. Fonatel en Costa Rica y el FUSI finalmente luego de más de 20 años haciendo poco o nada, son dos ejemplos. Pero también tienen iniciativas donde lo que se está subsidiando, y aquí tenemos el Lifeline, que existe en Puerto Rico, y lo que se está subsidiando es el servicio per se. Se subsidia desde el dispositivo hasta la mensualidad. ¿Para qué? Para que las personas con muy poco poder adquisitivo puedan acceder a ese servicio. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de qué iniciativas podemos ir para llegar a atender a esas personas que viven en extrema pobreza, eh, hay desde la parte de telecomunicaciones, estos son las dos, pero esto tiene que ir integrado con otras políticas, si no van a ser paliativos que no te van a servir de mucho. Y la cobertura no es servicio. ¿Por qué? Porque el precio del dispositivo, la disponibilidad, digamos, si yo vivo en una zona muy, muy apartada, donde tengo que montarme en un bus, viajar media hora para poder comprar un teléfono y una tarjeta SIM, para poder hacer recargas, la disponibilidad no la tengo. Si el precio es demasiado amplio, no, aunque tenga la cobertura del servicio, no tengo acceso al mismo. Esa es la famosa asequibilidad que tanto se está escuchando, afortunadamente, en los últimos tiempos. Y bueno, también otro tema que es muy importante es eh, la demografía. ¿Se acuerdan que les mencioné la demografía? Digamos, bueno, es la demografía. Acá esto es Brasil hace ya poco tiempo. Pero ¿qué les está diciendo esta, este gráfico? Bueno, que tenemos alrededor de 28 millones de la población que, eh, que tenían menos de 9 años o menos en Brasil. Ese no es tu mercado objetivo. Es muy importante. En Europa, cuando estamos viendo y nos comparamos con Europa, vemos que tenemos tasas únicas muchísimo más altas de las de América Latina. Sí, pero las tasas que hay de jóvenes en estos países son muchísimo menores
que las que tengamos en América Latina. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo esas comparativas o cuando nos llegan informes de otras regiones diciendo América Latina está mal porque los usuarios únicos de tal servicio son tantos, pero no se han molestado en ver cuáles cuántos usuarios objetivos únicos hay dentro del mercado objetivo en cada país. Y acá lo otro que le decía, no es lo mismo vivir en una zona urbana que en una zona rural. Costa Rica y Uruguay los quitamos, pero obviamente la infraestructura en las zonas rurales eh, es donde prácticamente debemos mejorar porque las ciudades están totalmente conectadas, independientemente que dentro de la ciudad hay pobreza extrema, hay pobreza, hay desconectados, etcétera. Pero las zonas rurales es que cuando se están haciendo todas estas estrategias de conectividad, primero van enfocadas a todas las zonas rurales y muy poco se hace para empezar a conectar también esos desconectados de las zonas urbanas. Eso es un gran problema que estamos viendo a nivel internacional y sobre todo cuando estamos hablando del mercado de las telecomunicaciones de América Latina, y esta es otra de esas variables que tenemos por ahí. Ahora, cuando un tema, y acá voy a ser bastante rápido, uno escucha siempre es decidir qué operador está mejor simplemente al ver la cifra del ingreso promedio por usuario. ¿Por qué? Porque, y yo lo que le digo es, como periodista, vean un poco otros parámetros, digamos. Acá, cuando tenemos un ARPU de $15 y lo comparamos con uno de $10, inmediatamente uno puede decir, bueno, el operador A tiene 15, el otro, el B tiene 10. Entonces, eh, el operador AA, pues está muchísimo mejor en el mercado. Si entonces empezamos a ver la tasa de deserción mensual, el nivel de subsidio que da ese operador que tiene ese ARPU de $15, entonces vemos que la vida del usuario, el ingreso total durante la vida de ese usuario como cliente, el ingreso que me generó fue de $345, mientras el que tenía un ARPU de $10, eh, donde no les subsidié nada, me enfoqué en bajar la tasa de deserción mensual, me generó un ingreso de 500. Por eso es que es sumamente importante cuando ustedes ven las cifras que les están dando, investiguen todas, porque muchas veces van a ver que la verdad no es tan simple como se ve. Y otro fenómeno, y aquí sí voy a hablar de Costa Rica porque aquí se puede extrapolar a otros lados, es que cuando estamos hablando de quinta generación, que yo les dije que no iba a dirigir específicamente a los usuarios, sino que va a fomentar las industrias, acá ese famoso IoT, redes privadas, etcétera. En Costa Rica tenemos un sector de componentes médicos muy avanzados, pero los clientes de este sector están en otros continentes. A los fabricantes costarricenses se le dice, de paso, todo esto es real lo que le estoy diciendo. Se le dice, bueno, yo quiero que me calibren la nueva generación de estos componentes médicos con sistemas de quinta generación. No hay 5G en Costa Rica. Lamentablemente parece que no podría darse que no haya 5G en Costa Rica en el 2024, según lo que se está escuchando, sobre todo cuando tenemos una SUTEP totalmente desabastecida de comisionado, un ARECEP también. Pero, ok, aquí las empresas le dicen, bueno, me tienes que calibrar los nuevos sistemas con 5G o le doy el contrato a tus competidores.
Bueno, las empresas se fueron a Colombia, Perú y Chile y empezaron con sus proyectos pilotos en estos mercados. Lecciones. Bueno, lección uno es que ya la demanda de una tecnología, si estás en un sector de, en términos de exportación, no va a depender de las demandas nacionales. Por lo que la llegada de las nuevas tecnologías, el gobierno tiene que empezar a tomar esto como uno de los elementos al momento de impulsar la llegada de las mismas. Recuerden, no es lo mismo permitir que te llegue una nueva tecnología para ofrecer servicios fijos que para ofrecer servicios móviles. Todo el esquema de costo para hacer una red fija es muchísimo menor el de hacer una red móvil. ¿Por qué? Porque en una red móvil tienes que cubrir no tan solo donde vive la persona, sino todas las localidades donde esa persona se está desplazando, incluyendo carreteras, incluyendo avenidas. Y también tienes que empezar a promediar cuánto se el uso promedio de datos que va a estar cargando esa celda diariamente para poder hacer todo el esquema. En una red fija sabes exactamente dónde están tus clientes, cuáles son tus clientes, el desarrollo de ellos, no tienes que cubrir ninguna autopista ni nada. Pero acá lo que la sección es, si la demanda por las nuevas tecnologías vienen desde el extranjero, el gobierno local lo tiene que entender y empezar a hacer, ok, empecemos con las nuevas tecnologías en estas porciones del territorio nacional para que mis empresas que me están exportando no caigan en desventaja contra sus competidores internacionales que sí pueden estar teniendo acceso a estas nuevas tecnologías. Y ya cuando tengamos una mejor economía de escala, cuando tengamos más dispositivos, cuando tengamos aplicaciones y cuando yo pueda crear en el mercado todas las condiciones para que los operadores locales lancen la tecnología, porque los operadores son los que lanzan la tecnología, no el gobierno, entonces empezamos a ver qué sucede. Y es lo mismo el caso de lo que pasa en el exterior impacta lo que pasa en el interior. Lo vimos con el apagón de las redes de tercera generación en Estados Unidos el año pasado. El año pasado vimos que se apagaron todas las redes de tercera generación. Tuvimos a nivel latinoamericano muy pocas redes con Volte. ¿Qué pasó? Muchos de estos usuarios que tenían teléfonos sin Volte, que viajaban a Estados Unidos, no podían hacer roaming. Sencillo, se quedaron sin conexión. Por eso es que es importante ver que no estamos operando en una burbuja a nivel latinoamericano. ¿Y se acuerdan de los requisitos técnicos esos de IMT 2020? Estos son. Acá lo que llama la atención es ese millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esa es la gran ventaja que nos está ofreciendo realmente esta quinta generación. Tampoco es algo nuevo, digamos, con el LTE Pro, que es Release 14, ya empezábamos a ver desde el 13 al 14 cómo se incrementaba la cantidad de dispositivos que se conectaban de cada antena. Pero comparar la cantidad de dispositivos que se conectaban con LTE a los que se pueden conectar eh, con quinta generación es básicamente hablar de la competitividad de un equipo de quinta división de fútbol contra uno de primera, digamos. Y en términos de lo que quiera acá, les voy a hacer una salvedad. En términos de quinta generación. Acá en quinta generación lo que estamos viendo es que te da tres servicios principales. Comunicaciones avanzadas, básicamente datos más rápidos. Todo lo que viene siendo el IoT masivo o industrial, que te va a permitir hacer todo tipo de transformación digital y todo lo que sea baja latencia. Ahora, esto no es que pones una red de 5G y te pasa. La red de 5G que empieza en el release 15 del 3GPP, lo que hace y va cada 12, 18 meses se va actualizando hasta que eventualmente en el release 21 empezamos con 6G, pero
Aquí lo que estamos viendo es que con cada release, como puedan poder estar observando, se van agregando nuevos servicios a todo lo que viene siendo este ecosistema de quinta generación. No todo te llega de golpe. Por eso cuando me estén hablando de que voy a tener procesos quirúrgicos en 5G, bueno, proceso de quirúrgico me parece que es un mal ejemplo. Procesos quirúrgicos tenemos desde 2012 con LTE. Problema es el costo de los mismos, digamos, medio millón por equipo donde se haga el proceso y donde se esté manipulando. Pero cuando estemos hablando acerca de realidad virtual, todo esta baja de precios, estamos un poquito más en la espera para que te llegue la versión 17, la versión 18. Y en términos de reemplazo de terminales, que es algo sumamente importante porque cuando colocas la nueva tecnología, necesitas que la gente llegue y cambie el teléfono para acceder a la nueva tecnología. Y aquí tienen dos elementos. Un elemento es cuánto tiempo se tarda en promedio cada persona en cambiar su celular en los países de América Latina. Y el otro elemento es cuánto te cuesta el teléfono en América Latina. Debido a circunstancias fuera de la región, escasez de microprocesadores, temas logísticos, pandemia, eh, choque entre dos potencias tecnológicas como China y Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos años es que la tasa de reemplazo de teléfonos se va atrasado porque eso va directamente relacionado con el poder adquisitivo de las personas, pero también que el precio promedio de todos los teléfonos nuevos que se venden han ido incrementando. De 2022 a 2023 se incrementó en unos $40. ¿Qué hace? Me incrementa el precio, lo que voy a hacer es oferta y demanda, va a haber un letargo aún mayor en todo lo que viene siendo reemplazo de teléfono. Tengo ese letargo en el reemplazo de teléfono, eh, voy a tener un letargo en términos del crecimiento de la cantidad de personas por mercado que puedan tener acceso a la nueva quinta generación. Consideren que en marzo del año pasado, Ecuador decía, bueno, tengo alrededor de un 40% de todos mis usuarios, esto es en marzo de 2023, que todavía no tienen un teléfono de cuarta generación. Eso fue en el Ecuador. Y la otra cosa que es también sumamente importante considerar es, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que 5G le daba una mayor eficiencia en el uso de energía de como hasta un 90%? Bueno, debido a la increíble densidad de antenas de estas redes, lo que vamos a ver es que aún con todo ese ahorro en el consumo de energía, el mismo se va a prácticamente duplicar en los próximos años. Aún. Afortunadamente, 6G va a ser un 90% más costo eficiente que quinta generación, pero nuevamente estamos hablando de que los costos de poner una red nacional de quinta, sexta generación no es igual, no es el doble. Va a ser varias veces el costo de las generaciones anteriores. Por eso es que vamos a ver cómo dice, bueno, me llega a quinta generación, pero no me está dando ese desempeño. Falta que empiecen a darle redes eh, que le empiezan a incorporar todo lo que es bandas medias y bandas milimétricas. Pero esto no se va a hacer hasta que tengamos realmente esas aplicaciones que requieran las bandas medias altas y las bandas altas. O sea, es un caso de un catch 22, como dirían en inglés. Ahora, bueno, ahora vamos a explicar un poquito algunas de las tecnologías. La tela de beamforming es que en lugar de hacer un radio, te va a tirar como una conexión punto a punto al dispositivo que se esté conectando, ya sea un celular, ya sea un auto, ya sea un robot. Ese es el famoso, lo hace muchísimo más eficiente.
La agregación de portadora, esto viene desde LTE, es como crear virtualmente un bloque de espectro continuo. ¿Qué hace esto para, si estás utilizando bandas medias, bajas y altas? Es maravilloso porque le da más flexibilidad al operador al momento de estar utilizando sus insumos de espectro. El backhaul de acceso integrado, esto es lo que les decía que esto sale del el release 17. Ahora mismo estamos en el 15 en América Latina con pocos lugares, redes autónomas o de 16. Esto en el 17. ¿Qué significa? Podemos poner antenas de quinta generación y que el backhaul no tenga que ser fibra óptica, sino que use una porción del mismo espectro que tiene para ir conectándose de antena a otras antenas hasta llegar a esa macrocelda que sí tiene el cable de fibra óptica. Entonces, yo tengo una antena donde, digamos, como ustedes pueden ver en la parte azul, estoy conectando a los usuarios y en la parte roja es el backhaul donde voy conectándome hasta llegar a la macrocelda. ¿Qué significa esto? Esto te va a ahorrar muchísimo dinero en todo lo que viene siendo despliegue de fibra óptica terrestre, sobre todo en aquellas zonas rurales donde hacer este tipo de despliegue en localidades donde prácticamente ni siquiera infraestructura civil tiene, se vuelve muchísimo más barato. La computación en el borde vamos a acelerar todo lo que viene el procesamiento de datos y todo el manejo de datos, haciendo todo ese procesamiento, todo eso muchísimo más cerca de, de la parte del usuario. No vamos a esperar hasta que llegue a la nube. Vamos a empezar a desagregar todos esos servicios para que sea acelerar su consumo. Network slicing sí tiene unas consecuencias que van en contra de la neutralidad de la red y es poder dividir el espectro que tengo, tú sabes, los canales que yo tengo, para ofrecer servicios específicos a mis usuarios. Voy a poner una parte de espectro específica para banda ancha móvil, otra para servicio de acceso fijo, otra para vehículos, otra para eventos, otro para clientes corporativos, otras para aquellos que pagan un premium exorbitante para que sea un canal privado. Eso es el famoso network slicing. Y bueno, llegando al final, lo más importante siempre es controlar la expectativa, digamos. 5G ni otra tecnología ni va a acabar con la brecha digital ni nos va a resolver todos los problemas. Lo que sí podemos ver con todas las tecnologías es que usándolas, según sea más costo eficiente, podemos hacer grandes avances. Los gobiernos no lanzan tecnología, básicamente lo que hacen es viabilizar el lanzamiento de las mismas. Y cuando digo los gobiernos, son los operadores de telecomunicaciones, sea públicos, privados o de participación híbrida, los que lo hacen siguiendo su modelo de negocio. Y siempre al lanzar una tecnología tienes que hacer un análisis serio de cuál es la demanda real que va a tener esa tecnología en el mercado. Muchísimas gracias por ahora. Ahora vamos a ver preguntas y respuestas. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas que tengo acá. Buenos días. Sí, desde Honduras nos dice Saray Rojas que es importante que bajen los precios de los terminales móviles para tener acceso a la conectividad. Completamente de acuerdo. César Gabarian se despide. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano o la escriba en el chat.
¿Sido tan claro? Hay una pregunta en el chat, José, de Sí. Sandra. En el caso de iniciativas de políticas públicas de conectividad que se debe considerar en el análisis, nos pregunta Sandra Rodríguez. Todo depende de cuál es la cuestión que se está considerando. No es lo mismo una política pública que lo que esté buscando es una reducción en las tasas impositivas que tiene el mercado para el sector de telecomunicaciones que una política pública que lo que busque sea ir a una estrategia digital nacional. Entonces, todo depende, la pregunta está demasiado abierta para poder identificarte uno o dos puntos. Eh, pero lo que sí aplica para todo es que hay un entendimiento o por lo menos la existencia de asesores que conozcan bien el sector de las telecomunicaciones para que los que estén tomando las decisiones estén conscientes de cómo funciona la tecnología, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus ventajas. Jorge Andino dice, el gobierno como dueño de la frecuencia en cada país, ¿cómo afecta en el desempeño como periodista o medio de comunicación para informar de manera parcial al público? El gobierno sí es dueño de la frecuencia, pero cuando le asigna a los operadores, lo que le está diciendo, se la está entregando en concesión, es diciendo, explótala tú, utilízala tú por este periodo de año. A cambio, me das este dinero. Una vez se lo da al operador, sea público o privado, el gobierno no, en teoría, no tiene por qué inmiscuirse en la forma en que se está prestando el servicio o, eh, o cómo el concesionario trata al periodista o al medio de comunicación. Lo que sí puedo decirte es que el operador tiene que cumplir con las leyes y tratar al periodista según lo dicten las leyes locales. Gabriela Peña dice, entonces los ciudadanos de a pie terminan pagando una tecnología ficticia. No te entiendo bien la pregunta, si quieres expandirla, con mucho gusto te la respondo. ¿Nadie más tiene preguntas? Ah, espérate, aquí hay dos. Lorena, ¿por qué no las lees tú, por favor? Ok. Jorge Andino dice, en países como Nicaragua y Venezuela se ha restringido y condicionado su señal. ¿Qué sucede ahí en esos casos? Eso no es relacionado eso no es telecomunicaciones, eso es censura. Ok. Y Ariel Corgatelli nos pregunta, ¿alguna información adicional sobre Argentina 5G? Bueno, estoy seguro que si vas a Puerto Madero vas a tener una muy buena conexión de quinta generación. Todo va a depender de la disponibilidad de teléfonos que vayas a tener en el mercado. Según cifras de Carrier Asociados para mediados del año pasado, el 7% del parque de terminales de los consumidores argentinos ya te soportaba quinta generación. Imagino que eso ya debe estar en dos dígitos. De todas formas, los precios deben estar prácticamente imposibles para la mayoría de los argentinos, teniendo en cuenta la hiperinflación que está sufriendo el país en estos momentos, digamos. Es un tema bastante cuidadoso. Estaría pensando que la mayoría de lo que se está haciendo en la Argentina en estos momentos es una red no autónoma, o sea, reutilización de todo lo que viene siendo las redes de LTE para colocar 5G
y en algunos casos, digamos, microcentro podría justificar el despliegue de la parte de redes autónomas o el famoso Release 16 o 16 del 3GPP. Eso es más o menos lo que te podría decir hasta ahora, debido a que la situación de Argentina es bastante atípica, digamos, en estos momentos desde una perspectiva macroeconómica. Ok, gracias Ariel por la pregunta. Y José, con relación a la pregunta que inicialmente te había hecho Gabriela sobre si los ciudadanos estaban pagando por una tecnología ficticia, aquí aclara, dice, no sirve mi micrófono, me refiero a que venden la idea de que los teléfonos inteligentes tienen la red 5G, pero no en todas las ciudades de México hay buena conectividad. Eso ya es la estrategia de negocio de cada operador, digamos, si el operador te está diciendo, si te vende el teléfono 5G, para que sirva el 5G tienes que tener servicio de 5G. Si no, no va a ser de mucha utilidad. Por eso el consumidor debe investigar, vale la pena comprar el teléfono de 5G en estos momentos, ya que en los lugares que yo frecuento, donde me la paso el 70% del tiempo, si hay redes de 5G, o lo compro por decir que tengo un teléfono de 5G. Digamos, los procesos de cobertura se tardan bastante en términos y usualmente se van a enfocar en las ciudades mucho más grandes inicialmente. Ya luego, después de los años, vamos a ver que empiezan a cubrir otras partes. Depende del consumidor si desea comprar el teléfono de 5G antes de tener cobertura o no, y depende del operador si están dando publicidad falsa. Bueno, los entes de competencia de cada mercado tienen potestad para intervenir. Ok, hay otra pregunta de Jorge Andino en el chat. Él nos dice, la tecnología que ofrece Elon Musk, ¿cómo viene a innovar las comunicaciones y qué se puede esperar con inteligencia artificial? ¿Qué riesgos nos puede traer en la comunicación mundial? Bueno, lo primero que quiero decirle es que la inteligencia artificial existe hace más de 30 años. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Ahora lo que se estamos viendo es que se está popularizando en su versión generativa, que viene siendo lo del chat GPT. Pero en la versión generativa en texto del chat GPT, de Ernie Bot, de BART, del que sea, es la misma inteligencia artificial generativa que tenemos hace prácticamente una década con Siri y con Alexa. Estamos viendo. En estos momentos, mientras ustedes están investigando las páginas web, o si van de compra, están utilizando inteligencia artificial predictiva. Es lo que utiliza Amazon, es lo que utiliza Desgremate, despegar.com para recoger datos de ustedes y a través de Machine Learning poder definir o predecir qué es lo que te van a estar, les va a interesar más. O sea, la inteligencia artificial es algo que hace tiempo está entre nosotros. Si tienes un teléfono inteligente a la mano, tienes un teléfono que tiene tu propio sistema de inteligencia artificial. No es algo nuevo. Entonces, que se haya hecho mediática es una cosa, pero no es un fenómeno nuevo. Lo de Elon Musk es lo que viene siendo la flota de baja órbita de Starlink. Es una alternativa para poder ofrecer servicio de banda ancha, de una velocidad que fluctúa como un 50 megabits por segundo, creo que hasta 80, 100 megabits por segundo, en un precio que para hacer servicios satelitales es más asequible de lo que teníamos anteriormente. Digamos, estamos hablando de una renta inicial la que se anunció inicialmente era $99. Ha bajado en algunos lados. Eh, bueno, le estás ofreciendo 50, 100 megabits por segundo a zonas donde antes no tenías ni 5 megabits. Tienes un mercado bastante atractivo,
en este sentido. La competencia de estas flotas de baja órbita van a ser las flotas geoestacionarias, que son los que estaban ofreciendo servicios con mucho menor velocidad de transmisión de datos, y esto se ve en el crecimiento está siendo mayormente de estas flotas de baja órbita de, de, de los clientes satelitales que le están quitando a los ya existentes. Y lo que se espera es que con la llegada de OneWeb, con la llegada de Amazon y con su flota de satelitales de baja órbita, esta tarifa de $99 continúe bajando. Por ejemplo, si nos vamos a Italia, vemos que tenemos varias flotas de baja órbita satelital, y el precio que mientras acá se está pagando 99 dólares, allá se está pagando alrededor de 45 dólares. O sea que eh, es una alternativa de conectividad más, y bienvenida. Ok, gracias, José. Helga Acosta, perdón si lo pronuncié mal, Helga. ¿Cuál es el futuro de las comunicaciones versus inteligencia artificial? Las telecomunicaciones desde hace bastante rato están utilizando la inteligencia artificial. Cada vez que vas a estar haciendo un despliegue de red, utiliza la red de inteligencia artificial para hacer todos los cálculos. Y también la utilizas para predecir dónde pueden haber cambios en el casco urbano de una ciudad, cómo monitorear las emisiones, cómo redistribuir el tráfico. Eso es una parte. En términos de lo que viene siendo inteligencia artificial y servicio directo de telecomunicaciones, cuando estamos hablando del IMT 2030, ese famoso 6G, eh, lo que se dice comúnmente es, mira, 6G va a ser quinta generación, pero con inteligencia artificial para servicios y computación cuántica para todo lo que viene siendo encripción y seguridad. Ok. También nos pregunta José que si vas a poder compartir esta presentación con los asistentes después. Esta presentación no la voy a compartir una donde le pongo los acentos y hago todas las traducciones pertinentes para que se vea un poquito más profesional. Mis disculpas, pero no llegué a tiempo a terminar la presentación. Pero me Ok. imagino que ya para esta tarde Lorena se la va a estar distribuyendo a todos los participantes. Claro que sí. Y también vamos más adelante a compartirles el enlace de la grabación de esta sesión. Y creo que había otra más después de esa. Ah, sí, Sandra Rodríguez dice, ¿es importante el análisis económico y financiero para hacer sólida una nota sobre telecomunicaciones y o tecnología? Dependiendo, dependiendo del enfoque, porque si tú estás, puedes hacer una muy buena nota de tecnología diciendo cuál es el perfil de uso de aplicaciones del usuario mexicano en este caso. Digamos, ahí tú vas a ver, mira, el usuario mexicano de tal edad utiliza estas aplicaciones, le interesa esto, le interesa lo otro, ahí no hay necesidad de hacer ningún tipo de análisis económico y financiero. Cuando estuve incluyendo la parte esa de finanzas es porque muchas veces uno lee una nota donde dice el operador A tiene ARPU más alto que el operador B, el operador A le va muy bien, al operador B le va muy mal. Y esos simplismos son los que trato que se eviten, porque así mejora la producción de los colegas periodistas, y así al ellos mejorar su calidad, también a mí como consumidor de todas las notas que están haciendo todos los periodistas, pues me conviene también, digamos, porque yo me entero del mercado gracias a la labor que hacen todos los periodistas. Listo, José, gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, Sandra, te agradece la respuesta. Creo que ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna Mira, o quiera levantar la mano para hacerla y encender el micrófono también. Creo que no hay más. bueno, no quiero despedirme sin corregir una falla que hice al inicio. Quiero dar las gracias al Colegio de Periodistas de Honduras.
Sobre todo mi gran agradecimiento a Saray Rojas, que fue quien coordinó todo para que los participantes puedan tener un certificado el día de hoy. También quiero agradecer a Enrique Carriel, a Ernesto Piedras, que son algunas de las personas que eh, decidieron darle publicidad a este evento. Y obviamente también a muchos de los nombres conocidos que he estado viendo el día de hoy. Un abrazo a todos. Por favor, antes de que se vayan, si podemos encender unos segunditos la cámara para hacer un registro